las posibilidades de desentendimiento o de confusiones se minimizan, ¿no? Entonces, en momentos de crisis como los que estamos ahora, la inteligencia emocional también tiene que ser clave, ¿no? Y los entrenamientos respectivos para que la persona pueda tener una mejor comunicación, ¿no? Tratando de mitigar un poquito el estrés y momentos de crisis que estamos pasando al respecto. Y desde luego, la actitud es clave, es crucial, ¿no? Ahí sí es un cambio de mindset, ¿no? Tenemos que sacar el optimismo desde adentro, desde el corazón, y llevarlo hacia afuera, ¿no? Si nos ponemos en este momento con negatividad, no vamos a poder seguir. Tenemos que tener un positivismo más alto del que teníamos en años anteriores, en momentos donde no había tanta crisis, donde las cosas eran normales. ¿Ok? La actitud es clave. El querer hacer, el no esperar que alguien te diga tienes que hacer eso, no, tomar la iniciativa, son claves, tomar iniciativa. ¿Ok? Ser empáticos con la persona, ser los líderes de nuestra propia existencia. ¿Ok? Es importantísimo, la actitud es clave en este momento. Todos nosotros tenemos que tener una actitud adecuada para enfrentar cualquier rivalidad, para enfrentar cualquier momento de crisis que en estos momentos podemos experimentar, ¿no? Sea en el ámbito personal, familiar o laboral. La parte del cerebro social también es muy interesante, ¿no? La inteligencia emocional abarca cómo me comporto yo como persona con otra persona. La parte del cerebro social que viene incluido dentro de la inteligencia emocional es cómo me comporto yo con un grupo de personas, ¿no? Y estamos constantemente impactando los estados del cerebro en otras personas, ¿no? Llego a un ámbito y veo a una persona triste y pues le doy, oye, vamos, te invito a esto, toma esta información, mira, lee esto, ¿no? Una persona tiene el poder de poder cambiar el ánimo de otra persona si lo quiere, si tiene la actitud de querer hacerlo. Como puede ocurrir o viceversa, una persona negativa puede influenciar de una manera negativa a otra persona y pues bajarle más la moral, ¿no? Una persona puede subir o bajar la moral a otra de acuerdo desde su punto de vista y cómo puede comportarse en relación a otra persona. Esto es parte también del cerebro social. Y una persona altamente motivada que dirige un grupo puede cambiar el ánimo del grupo en una manera positiva. ¿Ok? Si han visto, por ejemplo, eso se ve muy a menudo en salones de clase, ¿no? También en el ámbito laboral, donde la persona está ahí aburrida y llega un profesor que tiene una actitud muy, ¿no?, positiva. Y, vamos, despierten, levántense. Utiliza también la parte física para poder cambiar el estado anímico, ¿no? La parte emocional. Entonces, es motivar a las personas a que den lo mejor de cada uno, ¿no? Si uno motiva a la persona a que dé lo mejor de uno, entonces tiene el 90% de la ecuación ganada. Hola, mamita hermosa, ¿cómo estás? Vamos a poner esta persona en mute. Perfecto. Es algo muy importante, ¿no? Tratar, es un momento de implantar positivismo dentro de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Me escuchas, mami? ¿No? Mami. Vamos a poner a todos. Ya está. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Poder animar, ¿no?, a la persona que está a nuestro costado. Espera, mami, porque me están llamando. Ahora también, ¿no?, dentro del cerebro social, ciertos estudios muestran que cuando los pacientes sienten que han sido empatizados por sus doctores, su psicología muestra, dependiendo del caso, la conexión. ¿Okay? Si uno llega a un consultorio médico por primera vez
y doctor, ¿no? Se acerca a uno y dice, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que sientes? ¿No? Y uno muestra el interés, uno muestra el deseo de que la otra persona quiere ayudar, desde luego que va a haber una conexión. Y eso está comprobado que incluso ayuda a la curación de la otra persona, ¿no? Yo también, aparte de ser profesor de la universidad, también soy maestro de Reiki y a veces utilizo mucho la energía y trabajo con personas, ¿no? Y es increíble como uno conversa con la persona, ¿no? Intercambia energía y hay cierta conexión, ¿no? El tú, yo y nosotros. Eso es un cambio muy positivo dentro de las personas, ¿no? Tratar de incentivar la conexión, ¿no? Y eso ocurre en cualquier país, no simplemente hacer cierto, antes de poder efectuar un intercambio laboral o un intercambio o financiero con una persona, ¿no? Tenemos que intentar establecer una conexión, ¿no? Cuando la otra persona se siente bien con nosotros, cuando la otra persona confía en nosotros en base a la comunicación que hemos tenido, hay muchas posibilidades que esa persona o esa empresa quiere trabajar con nosotros. Si no efectuamos esa conexión, va a ser mucho más difícil y el desafío se incrementa al respecto. Y cuando existe conexión con otra persona, en esos momentos de química, nos sentimos bien en estar con la otra persona. Igualmente, la otra persona se siente bien de estar con nosotros. Y ocurre, por ejemplo, cuando uno va a una reunión social, una reunión laboral, y hay personas nuevas que uno no conoce, de pronto una persona se presenta, te sonríe, te ofrece algo de comer, algo de tomar, y uno como que poco a poco empieza a sentir la conexión con esa persona, ¿no? Y se siente bien de estar con esa persona en ese momento porque hay una conexión, ¿no? Desde el punto de vista químico también se siente muy bien, ¿no? En conversar y puede inclusive hacer networking para cuestiones de trabajo, para cuestiones de intercambio financiero, qué sé yo. Entonces, esto es algo que tenemos que también explorar, ¿no? Tratar de conectarse con la otra persona. El balance. El balance. La carencia del balance es el origen de los problemas, ¿no? Tratar de tener el balance personal. Porque nuestra vida tiene muchos componentes. No somos meramente seres profesionales. Nuestra vida tiene diferentes componentes. El componente profesional, el componente familiar, el componente recreacional, el componente financiero, ¿no? De ver que mis finanzas estén en completo orden para yo poder sentirme mejor, sentirme protegido, ¿no? El componente espiritual, ¿no? La parte religiosa o la parte espiritual, como quieran llamarla. El componente también estudiantil, ¿no? De querer uno prepararse, de querer aprender nuevas cosas. Son cosas que tenemos que tener en cuenta y tienen que fluir una con la otra y tener un balance en la vida. Yo no puedo poner el 100% de mi tiempo en recreación porque tengo que ocuparme también de mi familia, tengo que ocuparme de mi trabajo. No puedo poner el 100% de mi vida en el trabajo. ¿Y qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con las otras cosas que tengo que hacer? ¿No? Uno tiene que tener un balance personal dentro de todo el ámbito de la vida de una persona. Dentro de todos los ámbitos de la vida de una persona, uno debe tener un balance emocional también, ¿no? Al respecto. Y pues tratar de distribuir el tiempo en cada campo dentro de la vida de la persona humana. Eso no implica, por ejemplo, que si esta semana yo tengo un proyecto importante, pues me quedo 3, 4 horas diarias a completarlo, ¿ok? Pero la próxima semana me pongo más énfasis en mi esposo, mi esposa, mi hijo, hija, qué sé yo, que en la parte familiar, ¿no? O un amigo que necesita algo, ¿no? O en la iglesia, o en el club, o qué sé yo, ¿no? Uno tiene que también ir también adecuándose a los requerimientos de cada campo
que forman parte de nuestra estructura humana. ¿Okay? Entonces, en este aspecto, el balance es muy importante, ¿no? Y como se dice, el desbalance es el origen de los problemas, ¿no? Ahí es donde comienzan las depresiones, cuando de repente uno tiene problemas con los hijos, tiene problemas con la pareja, tiene problemas en el trabajo, porque de una manera u otra, pues descuida un ámbito importante de ese componente importante que forma parte de nuestras vidas. ¿Okay? Y otra manera también sería, la única manera de conseguir deshacerse de las creencias limitantes, porque también en momentos de crisis uno tiene que separar y desarraigarse de las ideas limitantes, ¿no? Del que no soy suficiente, no estoy bien preparado, no lo puedo hacer, ¿no? Y esas ideas o creencias limitantes se adquieren de unas programaciones que tenemos recibidas desde la infancia, ¿no? Cuando los padres tenían, no, haz esto, eres un bruto, véate acá, cállate, o haz esto. Entonces la gente como te lo repiten tanto que forma una programación en tu mente, ¿no? O el profesor que decía, no, no sabes leer, no sabes leer, no sé leer. O qué mal estás en matemáticas, ¿no? Y son cosas que quedan dentro de la vida de la persona, ¿no? O jefes que dicen, no, pero este proyecto está mal, tienes que implementarse. Uno dice, no, yo no, no lo puedo hacer, no soy suficiente, ¿no? ¿Cómo poder contrarrestar estas creencias limitantes que juegan a manera de sabotaje en nuestras vidas y no están hechas más que por nuestra mente? ¿Okay? Una manera, hay muchas maneras al respecto, ¿no? Dentro de las terapias emocionales, pero una manera es la declarando afirmaciones. Porque la afirmación, que es declarar algo de manera verbal, es como que uno tiene que repetirlo muchas veces al día, por varios días, por varias semanas, y de cierta manera uno reprograma los programas internos que cada una persona tiene. Por ejemplo, si uno cree que no es suficiente, pues no, declarar, ¿no? Soy suficiente, soy feliz, doy lo mejor de mí, y repetirlo varias veces para que pueda uno de esa manera, de alguna manera, reprogramar la mente, reprogramar los programas que nos han sido implantados sin querer muchas veces, ¿no? O de manera directa o indirecta desde nuestra niñez, ¿no? Cómo podemos eliminar o cambiar esas ideas o creencias limitantes. A esto es lo que voy también. Al círculo de oro. ¿Qué es el círculo de oro? El círculo de oro fue confeccionado, creado por Simon Sinek, y explica que los líderes o empresas exitosas son los que saben comunicar muy bien el por qué hacen las cosas. Y Sinek expone que hay que hablar de adentro hacia afuera, donde se maneja el comportamiento humano sin palabras, solo con emociones. ¿Okay? Entonces, según el círculo, la teoría del círculo dorado, círculo de oro, el número 1 es el propósito. ¿Okay? ¿Y cómo se obtiene el propósito? Preguntándonos el por qué. Antes de empezar cualquier proyecto de índole personal, en las empresas también podría utilizarse esta técnica, ¿ok? Preguntarse por qué estoy haciendo esto, por qué quiero cambiar, por qué. Y como dicen, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Recomiendo a todos que tengan el porqué, o todo es en escrito, no sea en laptop, en la tableta o donde sea, o en un cuaderno, pero tengan siempre escrito para que puedan revisar. ¿Por qué? Porque el por qué te da el fundamento, te da la base, la motivación de por qué es que quieres efectuar o emprender algo, ¿no? Sin esa base, sin esos pilares, sin ese fundamento, queda todo muy débil y es presa fácil de cualquier desánimo, de cualquier sabotaje y de dejar cualquier proyecto porque no tenemos claro el fundamento, la base de por qué estamos haciendo algo. Entonces, el por qué es algo fundamental y es el principio de toda iniciativa, el principio de todo proyecto, ¿no? Y lo que dice acá
la persona que creó esta técnica, ¿no? Es que el por qué lo inspira el cerebro reptiliano, el límbico, y controla los instintos y las creencias, ¿no? Es una programación, si yo tengo especificado en concreto por qué quiero hacer cierta actividad, ¿ok? Es una base sólida, una programación, un fundamento, una motivación que me va a otorgar de una manera robusta, ¿no?, el interés de poder efectuar cualquier cosa. Y luego de haber preguntado el por qué, de haber tenido la base, el fundamento de lo que yo quiero hacer en escrito, viene, ok, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Cómo? ¿No? Y el cómo lo inspira el cerebro límbico y controla los sentimientos, la confianza y la lealtad. Una vez que me pregunto por qué, ok, ¿cómo es que lo voy a hacer? Hacer lo que se denomina un brainstorming, una actividad de brainstorming, y poder escribir todo lo que uno desea y consultar con personas que saben al respecto, que saben sobre el tema, y poder hacer una lista de cómo es que yo, ya que tengo la motivación, el fundamento de por qué lo voy a hacer, cómo es que voy a efectuar eso. ¿Ok? Y por último, viene el qué, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿De qué manera poder hacerlo? ¿No? Y lo inspira el cerebro neocortés y controla el pensamiento racional. Entonces, de esta manera tenemos una estructura muy sencilla de cómo iniciar un cambio, de cómo iniciar un proyecto, de cómo iniciar una actividad efectiva y con convicción. De esta manera, va a ser muy difícil que nos saboteemos y va a ser muy difícil que lo pongamos al lado y no lo efectuemos porque tenemos la motivación. Y cada vez que nos sentamos desanimados, volver al cuaderno, volver a la lista y chequear el porqué, chequear la motivación para sacar fuerzas otra vez y motivarnos desde adentro. ¿Ok? Y conclusión, al final, eres tú quien estás a cargo de tu realidad y el cambio está para quedarse. Y tenemos que adecuarnos a ello. Tenemos que sacar la fuerza, el líder dormido que está dentro y salir adelante. Y todos juntos, como persona, como familia, como sociedad, como país, lo podemos hacer. Solo está el querer hacerlo. El querer hacerlo. Y dejarnos de fanatismos, dejarnos de peleas, dejarnos de malentendidos, ¿no? Encontrar un fin común. Que eso es en lo que estamos y es la única manera de poder seguir adelante con todos estos retos que nos presenta el 2020 y probablemente el 2021 y quizás un poco más. Con esto quiero dar las gracias por su atención y si alguno tuviera una pregunta, tenemos unos cuantos minutos para poder contestar. Gracias a todos ustedes. Profesor de Velasco, muchísimas gracias. Desde el inicio de nuestra jornada de hoy hemos visto varios aspectos muy importantes para los administradores de empresas y cómo ya en esta charla que usted nos da, lo entendemos, es como un ser total, un ser que tiene que mirar todas las dimensiones porque no podemos separar una de la otra. Entonces, siento que sí es un proceso bastante importante dentro de lo que estamos manejando y dentro de lo que es la formación en Unilatina, una formación de emprendedores, de seres totales que pueden enfrentar muchísimas cosas. Tenemos una pregunta de Paula Martínez, profesor. Ella nos pregunta de qué manera, o le pregunta, de qué manera un administrador de empresas puede aplicar sus conocimientos en el emprendimiento propio, teniendo en cuenta que en pandemia y antes de esta, el apoyo es mínimo financieramente, pues por lo menos en Colombia, y que sería un reto equitativo para los jóvenes y emprendedores en general. ¿Cómo sería un reto equitativo para los jóvenes y emprendedores? Bueno, para empezar, que normalmente una persona joven no tiene menos recursos, ¿no?
y necesita aprender. Necesita renovar los conocimientos que uno tiene, ¿no? Especialmente en especialización, ¿no? Dentro del ámbito financiero, dentro del ámbito laboral, ¿no? Y una persona, por ejemplo, para recursos, puede inclusive hacer un intercambio, ¿no? Con amigos o con personas que tienen al respecto, decir, ok, tú eres un especialista en finanzas, enséñame cómo invertir, enséñame cómo poder incrementar mis conocimientos financieros, y pues yo te enseño lo que sé, ¿no? De repente inglés o francés o algo de aspecto, una terapia o qué sé yo. No poder también negociar, ¿no? De qué manera uno puede obtener lo que desea sin los recursos necesarios, ¿no? Esa es una manera que se puede aplicar también, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista administrativo, ¿no? Con lo que tengo el día de hoy, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y acudir a una técnica de brainstorming, de ver, ok, esto es lo que tengo y qué puedo hacer, y sacar toda una lista de ideas, ¿no? Preguntar a personas, interactuar con personas para sacar más ideas, y dentro de todas las ideas escogidas, ver cuáles se pueden implementar más eficientemente. Muchísimas gracias. Esta mañana, dentro de la intervención del profesor Manuel Christiansen, que fue muy financiera, muy hacia los flujos de caja y cómo mantenerlos en épocas de crisis, un estudiante nos preguntaba, frente a una explicación del FODA, si eso también era aplicable de manera personal. ¿Cómo una persona, también entendida como una empresa porque tiene varias dimensiones, puede aplicar diferentes estrategias de tal forma que pueda evaluarse, encontrar soluciones y salir adelante? ¿Qué recomendación le podemos dar a todos estos jóvenes administradores para que se entiendan como también como una empresa, también como administradores de sus propios recursos? Sí, porque al final, digo, no hay mucha diferencia entre una persona y una empresa. Yo soy una persona natural y la empresa es una persona jurídica, ¿no? Y los problemas son muy similares, pero en menor escala, ¿no? Como una empresa, una persona también tiene que ver sus finanzas, tiene que ver su parte administrativa, tiene que ver cómo organizarse dentro del ambiente laboral, digo, también de familia, de la casa, ¿te das cuenta? Entonces, es también una organización, no solamente dentro del punto de vista personal, pero en realidad nosotros como personas somos una mini empresa a nivel personal, que requerimos prácticamente todas las actividades que una empresa requiere, pero de una manera micro, no macro, mucho más pequeña. Pero creo que si una persona tiene la convicción y tiene el entrenamiento y la práctica de poder también trabajar en sus finanzas, de poder organizarse, de poder invertir, de poder estructurarse, entonces también esa habilidad puede llevar a ser empresa, ¿no? En este caso también las empresas, ¿no? Cada empresa varía, las necesidades de cada empresa varía desde el punto de vista del tamaño de la empresa, ¿no? Si es una pequeña empresa que tiene solo 3, 4 empleados, versus una empresa grande que tiene 100,000 empleados, desde luego las técnicas van a ir creciendo a una dimensión ¿Ya no estás completamente utilizando el diferente. computador? Muchísimas gracias, señor. Sí. Sí, creo que teníamos el micrófono de alguien abierto. Sí, alguien estaba en... Sí. Continúe, profesor, discúlpenos. Ya, no. Entonces a eso iba, ¿no? En que en realidad una persona y una empresa tienen mucho en común, tienen muchas diferencias también, pero se puede estructurar de una manera muy similar, ¿no? Desde el punto de vista, uno puede también verse interiormente una persona natural como una mini empresa que tiene que salir a flote. Diría yo, la primera empresa. Es como poder administrar nuestra propia vida. Y de ahí poder ir escalando hacia otros niveles, ¿no? Porque inclusive si yo administrativamente no manejo mi vida de una manera más adecuada, tampoco voy a poder llevar todas esas técnicas laborales o poner en práctica todo lo que sé dentro del punto de vista laboral en una empresa, ¿no? Como dice, la caridad empieza por casa. De mí hacia arriba. Mirándonos todos. Bueno, profesor de Velasco, creo que no tenemos más preguntas de nuestros Mi profe Carmen estudiantes. Arista, muy buenas noches. Yo tengo una. La profesora Ayala.
Muy buenas noches, profesor Velasco. Es un placer saludarlo. Mucho gusto. Muchísimo gusto, profe. Yo sí tengo quiero que le demos a conocer a todos los estudiantes de la Unilatina esa percepción o esa diferencia estructural que existe entre empresa y emprendimiento. ¿Cómo lo podemos tomar nosotros a partir de estos retos actuales de la administración y esa diferencia frontal que existen entre estas dos entes administrativos pues tan importantes como es el emprendimiento y las empresas, y cuáles son las diferencias que existen entre estas? Claro, bueno, desde el punto de vista, ¿no? La parte de la empresa en sí tiene que organizarse, estructurarse dentro de todos los niveles, ¿no? Desde la parte de recursos humanos, dentro de la parte de administración, dentro de la parte de contabilidad, dentro de la parte de riesgo, ¿no? Dentro de la parte de proyectos, ¿ok? Versus el rendimiento y el emprendimiento, ¿ok? Estoy organizado como empresa desde el punto de vista administrativo. ¿Qué es lo que la empresa puede hacer para crecer? ¿Qué emprendimientos, qué nuevos proyectos pueden establecerse para que la empresa pueda subsistir y pueda crecer? Porque el fin supremo de cada empresa es crecer, y mientras más ingresos tenga, pues mucho mejor, ¿no? No solamente para los niños de la empresa, sino también para las personas que trabajan en esa empresa. Pero para que una empresa también pueda rendir y salir adelante en sus diferentes proyectos y flujos de inversión, tiene que estar bien organizada. Por eso que la administración de una empresa es clave. Es como una persona, ¿no? Yo no puedo dar lo mejor de mí si en mi casa todo está mal. Si mi familia no funciona. Si estoy deprimido, estoy triste porque no funciona como yo quiero que funcionen las cosas. No voy a poder dar lo mío o lo mejor de mí porque mi vida no funciona bien. Pues desde ese punto de vista se puede tomar esos principios y llevarlos a la empresa. Si la empresa no está debidamente administrada, va a ser muy difícil que rinda o que tenga sus proyectos con éxito, porque hay de por sí la parte administrativa no está yendo muy bien. Y eso conlleva muchos problemas, ¿no? La persona que trabaja ahí no se siente bien, respira un ambiente de estrés, y eso conlleva toda una gama de retos psicológicos, sociales y laborales dentro de la vida de cada persona que no le permite dar lo máximo de sí. Gracias, profesor Velasco, muy amable. Muchísimas gracias. Nos pregunta el profesor Diego Segura, ¿qué libros nos recomienda para desarrollar esas habilidades blandas que se requieren para afrontar la crisis post-pandemia? Pero no te escuché bien al comienzo. Nos pregunta el profesor Diego Segura, ¿qué libros nos recomienda para desarrollar esas habilidades blandas que se requieren para afrontar la crisis post-pandemia? O hay muchos, ¿no? Uno puede también ver, hay muchos libros, por ejemplo, de Tony Robbins, que hay acerca de motivación. Uno tiene que empezar por motivarse dentro de los 7 acuerdos. Hay muchísimos libros que uno puede chequear, por ejemplo, en internet, de acuerdo al tema respectivo que cada uno quiera emprender, ¿no? Si quiero más en lo que es motivación, pues buscar qué libros y autores. Hay muchísimos, en este momento no recuerdo el nombre de todos, pero desde luego que yo he leído muchos libros acerca de cómo poder automotivarme, cómo poder mejorar como persona, ¿no? También influye mucho la parte espiritual, ¿no? La meditación y todo eso es un componente muy importante dentro de la vida de una persona para que una persona se sienta bien, tranquila de poder seguir adelante con nuestro ritmo de vida. Muchísimas gracias. Profesor de Velasco, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por permitirnos compartir estos espacios que de una u otra forma, gracias a la pandemia, ya que tenemos que hacerlos de manera virtual, pues ha permitido este acercamiento, como hablábamos la semana pasada, y es que no hemos tenido como esa oportunidad real de poder contar con nuestros colegas que están en Estados Unidos y poder enriquecer este proceso. Esperamos que muy pronto ya no sea a través de una pantalla, sino que puedan ustedes venir acá y compartir con nosotros y con nuestros pues, futuros profesionales todos esos procesos que son muy enriquecedores
y que realmente nos llevan a crecer a todos como institución. Hoy hemos tenido una jornada bastante interesante, hemos visto muchos temas que tenemos la certeza que van a apoyar y van a aportar mucho al crecimiento de todos nuestros estudiantes. Le reitero mi agradecimiento y en nombre de Unilatina Colombia, las puertas abiertas para que venga y pueda compartir con nosotros todo ese conocimiento. Profesor, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carmen, por haberme invitado. Y no, un aspecto que me gustó mucho de Unilatina o aquí en Estados Unidos, que ahora se llama United International College, es la parte holística, ¿no? Cómo incluye la parte holística dentro del currículum de los estudiantes. Eso algo me parece muy interesante y me parece muy productivo dentro del aspecto estudiantil, ¿no? Y sí, me encantaría ir a Bogotá y poder conocerlos en persona. Espero que algún día o algo muy pronto pueda concretizarse. Bueno, por ahora nos estamos restringiendo a hacer todo virtual. Y muchas gracias, Carmen, por tu invitación. Muy agradecido. Muchísimas gracias, profesor. A todos nuestros asistentes, a través del chat les estamos compartiendo un formulario de Google Docs para que ustedes puedan